Y estamos ya en tiempo de tertulia cuando son las 8:34 minutos, las 7:34 en Canarias, empezando de manera puntual como debe ser. Víctor de la Serna, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el día del trabajo? ¿Bien? El día de trabajo trabajé poco, cosa inhabitual en mí porque suelo trabajar mucho el 1 de mayo, pero debe ser por la edad, ¿no? Sí, Creo que sí. Me fijé que yo creo que es el único día del año que el Corte Inglés está cerrado. sí, Y sí. eso me llama mucho la atención. Sí, es verdad. Sí. Pero estará abierto. ¿Qué? Pepe Estará García abierto. Domínguez, Sí. Muy buenos buenos días. Y también está con nosotros Javier Horcajo. ¿Qué tal? Buenos Buenos días, Javier. ¿qué tal? Bueno, me imagino que ayer celebraríais el día trabajando de la mejor manera que se puede celebrar, desde luego teniendo en cuenta la situación que hay en este país. Escasísima la repercusión que tiene hoy en la prensa lo que sucedió ayer. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días, Rosa. Lo que sucedió ayer en esas 70 concentraciones, manifestaciones que se celebraron en toda España, con algunas variantes, porque en Cataluña y en Bilbao tuvieron también lo suyo. Pero bueno, cuéntanos cómo se presenta hoy en la prensa y sobre todo qué análisis se hace de lo sucedido ayer en la calle. Bueno, lo cierto es que son muchos los diarios que hoy no abren con las manifestaciones de los sindicatos. El diario El País ni siquiera lo nombra en la portada y el único que considera que sí hubo una gran afluencia es el diario La Vanguardia, que titula Marchas por el empleo y dice manifestación masiva en Barcelona. Las marchas convocadas por los sindicatos como la de la capital catalana registraron una notable asistencia. Es el único diario que lo interpreta de esa manera. En los editoriales, hoy la mayoría de los diarios sí que habla de esta cuestión para decir que hubo poca afluencia de gente. En el diario El Mundo, otro 1 de mayo con más pena que gloria para los sindicatos, y dice que las organizaciones sindicales continúan en horas bajas y con la credibilidad mermada. En el diario ABC, sindicatos en la inopia. Lo peor de la desorientación de UGT y comisiones no es tanto su alejamiento de la realidad como sus arcaicas recetas contra la crisis, mientras callan sobre los casos de corrupción que les afectan. También el diario El Mundo hace hincapié sobre este hecho, y en Libertad Digital, en su editorial, dicen la sociedad da un año más la espalda a UGT y comisiones. Dice que son dos rancias organizaciones gigantescas dedicadas a mantener sus entramados burocráticos a cualquier precio. Bueno, y se vio ayer, después de la reacción que tuvieron los dos líderes sindicales cuando les preguntaban por los cursos de formación en Andalucía. Bueno, ¿cómo visteis vosotros las concentraciones de ayer, las manifestaciones y el discurso de estos dos señores? Yo me despisté y había terminado. O sea, que no la vi. Quiero decir, creo que en Madrid desde el principio al final duró menos de 3/4 de hora. Sí. Ha sido la manifestación del 1 de mayo más, creo yo, más breve de la historia de la democracia. O sea que eso es un poco la señal. Cumplieron con el requisito y huyeron, y pues está en una situación muy incómoda. Pero de verdad es que, quise enterarme y me entero que ya se habían marchado. Siguen en lo mismo, en no reconocer la realidad. De todas maneras, es un buen momento para que los españoles reflexionemos sobre el papel de esos sindicatos y lo que ha venido siendo casi normal. Son los únicos sindicatos en el mundo occidental que cobraban por cada uno de los seres que celebraban las empresas. Es decir, más trabajadores a la calle, más dinero para los sindicatos. Eso ha sido así y hasta nos ha llegado a parecer normal. Esto de no reconocer que los sindicatos se han convertido en grandes sociedades anónimas con cientos de empresas asociadas, con muchos negocios en todo tipo de cosas y depredando dinero público en los seres o con los fondos de formación, tiene que ser aceptado necesariamente si quieren tener un papel en nuestra sociedad. No pueden eludir sus responsabilidades en la gestión de esos dineros públicos y en el papel que han tenido en los últimos años. Pues yo creo que además el camino de lo que ellos siguen es buscar la impunidad por ser los representantes históricos de los trabajadores en los tribunales de justicia, y ante eso, pues bueno, a mí lo único que se me ocurre es escribir y hablar y contar, ¿no? Un libro que hemos sacado Javier Algarra y yo, Los sindicatos S.A., porque es que yo veo claro que esto va a quedar impune, esto va a quedar como algo que no se sabrá si sí o si no, cuando hay una docena de sindicalistas en Andalucía, solo en Andalucía, imputados que la Guardia Civil, el fiscal y la jueza Laya coinciden en que han vulnerado la ley. Bueno, la semana pasada, de hecho, el fiscal general del Estado hacía unas declaraciones dando a entender que esto era
un gigante que tenían delante y que no sabían por dónde cogerlo, ¿no? Más o menos daba la sensación de que ya estaba hablando del fracaso en lo que es la investigación, ¿no? Fíjate, han salido gastos suntuarios, mariscadas, el bote a los proveedores, 100 cosas que demuestran que utilizaban el dinero para otros fines, entre otros también hacer actividad política contra el Partido Popular, pagar viajes, manifestaciones, todo eso es una práctica inmoral. Y bueno, escudarse tras la chapa de un sindicalismo que en el fondo defiende a los trabajadores que tienen empleo. Lo que había ayer en las calles, que eran pues funcionarios en su gran mayoría y algunos sindicalistas liberados de grandes empresas que tienen ahí su momio y que no quieren. ¿Qué han hecho los sindicatos por los españoles desde que empezó la crisis? Esa es la gran pregunta. Pepe, ¿tú estuviste ayer en Barcelona o ya estabas en Madrid? Yo estaba en Madrid en una tertulia de Dieter. No he visto, por no tanto, lo digo esa por manifestación esa presuntamente masiva. Bueno, no creo que fuese muy diferente lo ocurrido en Barcelona a las concentraciones del resto de España. Hay una circunstancia singular en el caso catalán con los sindicatos. Y es que, por ejemplo, ayer en Madrid cantaban la Internacional, algo muy kitsch, muy entrañable, que nos hacía recuperar la infancia a todos. Pero me parece absolutamente estrambótico que unos sindicatos que se dedican a cantar la Internacional, el mismo sindicato, UGT en concreto, también comisiones, pero me parece particularmente sangrante en el caso de UGT, siendo la fuerza política del PSOE y del Partido Socialista Catalán, es decir, cantamos la Internacional y al mismo tiempo estamos vindicando el derecho a decidir en Barcelona, es decir, lo anti-internacional por naturaleza, que es el nacionalismo. Y en Bilbao la reforma de la Constitución que propone Urkullu. Bien, sí, pero en el caso catalán, decir, a mí me parece realmente sorprendente. Yo no sé qué interés puede tener un obrero de la SEAT de Barcelona en el derecho a decidir. O sea, qué sentimiento identitario profundo le plantea él la afiliación. Se afilian a UGT para reivindicar la separación de España. Es la misma contradicción que funciona en el caso del presunto europeísmo de los nacionalistas catalanes. Unos señores que solo quieren irse y reclamar privilegios. Eso no sé si habéis escuchado las declaraciones del dirigente de UGT en Cataluña, de Josep María Álvarez. Josep María es de Oviedo, o sea, le puedes llamar José María. Bueno, de hecho, le puedes llamar Pepe. No, de hecho se llama Pepe. Se llama. Pepe Álvarez. De toda la vida. Este Pepe lleva Álvarez. 21 años. No, perdón, 24 años. 24 Vamos a escuchar lo que decía ayer. El derecho a decidir no es la independencia. El derecho a decidir no es la independencia, es el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de un país de decidir sobre nuestro futuro. Pero les diré más, el derecho a decidir ha venido para quedarse. No para decidir en relación a ese tema, sino para decidir sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos y las ciudadanas cada día. A los ciudadanos y las ciudadanas cada día. A ver, este señor asturiano, yo recuerdo cuando llegó a Barcelona. Yo lo conocí cuando él acababa de llegar. Hablaba un catalán tan precario como este que hemos escuchado ahora. Acaba de llegar de Asturias. Había un secretario general en la UGT que era un pobre conductor de autobuses, Justo Domínguez, que el hombre pues se creía dignísimo y se creía la historia de la UGT y tal, y hacía falta catalanizar la UGT. Y entonces metieron a un asturiano, que es lo que se suele hacer para catalanizar la UGT. Te estoy hablando del año 84 del siglo XX. Ya 24 años. En el año 84 del siglo XX yo conozco a Pepe Álvarez. Y hasta hoy, es decir, no ha trabajado en su vida, bueno, quizá en Asturias trabajó, desde luego, desde que está en Cataluña no ha dado un palo al agua, y es tan nacionalista como todos los que estamos aquí. ¿Por qué Pepe Álvarez me sale ayer el 1 de mayo con este discurso tan impropio de la izquierda? Oye, perdona, porque está en nómina, es así de simple. Sí, es decir, es que si no hay talón de la Generalitat, evidentemente ese discurso no es espontáneo. Hoy lo cuenta muy bien ABC. Hay un caso extraordinario que es la consejera de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, del gobierno de Artur Mas, que hace 3 años era a la vez dirigente de las Juventudes Nacionalistas de Convergencia y dirigente de la UGT, al mismo tiempo, la misma persona. O sea, es una cosa extraordinaria en el mundo de lo que es la UGT. Mira. Hoy en el diario ABC, como decías antes, destacan la figura de este sindicalista y también recuerdan que la Generalidad ha estado premiando a los sindicatos con subvenciones durante los últimos años. Concretamente, solo en el año 2012, Comisiones recibió 5,8 millones y UGT casi 5, más la Cruz de Sant Jordi. También nos dicen en el diario ABC que ayer recibieron los sindicatos catalanes los elogios de la plataforma independentista Òmnium Cultural, que recuerda también que es una de las que está financiada por la Generalidad. En los últimos 2 años ha recibido 1.400.000 euros, que son los que han organizado, entre otras cosas, la Diada, ¿no?, y las últimas manifestaciones en Cataluña. Bueno, nada extraño. Hoy, no sé si a vosotros os ha sorprendido, os ha llamado la atención
siguiendo en Cataluña esas declaraciones que hace al diario El Mundo el ministro de Economía, Luis de Guindos, bueno, pues tendiendo de nuevo la mano a más. Vamos a recuperar, es una extensa entrevista en donde empiezan hablando de la EPA y terminan hablando de Cataluña, pero bueno, ahí el ministro es bastante claro. Sí, le preguntan qué le ocurriría a la economía catalana en caso de independencia, y lo cierto es que es una respuesta bastante larga de Luis de Guindos, en la que dice que la independencia de Cataluña sería una sinrazón y un sinsentido absoluto. Yo ni me planteo una Cataluña independiente, y el argumento fundamental, afirma el ministro, es que es mucho más fácil la recuperación y prosperidad de todos con la situación actual, teniendo en cuenta además que Cataluña es un motor importantísimo de la economía española. Cataluña va a seguir formando parte de España porque es lo mejor para todos. Dice también el ministro que el Gobierno es consciente de que existe una desafección social en Cataluña y dentro de la Constitución estamos dispuestos a negociar con ellos y solucionarlo. Además, recuerda que se ha estado financiando a través del FLA y también de otros mecanismos a las autonomías, y dice ese es el valor de la solidaridad y de la unión. Los catalanes necesitan esa financiación para mantener los servicios básicos. El Gobierno español no va a abandonar a los catalanes. Es lo que Hombre, a mí me parece que hay que felicitarse que no sea el ministro de Asuntos Exteriores el único que habla de Cataluña. Está bien que sea un ministro del ramo económico quien lo atienda. Ahora, políticamente, bueno, yo creo que Guindos políticamente es un hombre torpe. Plantear esto en términos de afección o desafección no parece lo más apropiado. No es esto una cuestión de ser afecto o desafecto. Y luego lo de negociar me parece que no entiende los tiempos. Eso ya pasó, eso está claro que no. Esto no depende de negociar más o menos financiación o más o menos prebendas o más o menos trato de favor, que sería por otra parte injusto e inapropiado que un ministro lo plantee así. Pero en cualquier caso, ese tiempo pasó. Esto no se arregla dándoles más dinero, esto es otra cosa. Y no lo acaba de entender hay un mantra gubernamental de Guindos, además yo creo que tampoco ha dedicado mucho tiempo ni tenga mucha autonomía personal para articular una respuesta un poco más pegada a la realidad, un poco más política, etcétera, y entonces ha repetido ante esa pregunta, pues ha repetido las 4 cosas que tiene que decir, que cada día que pasa son más absurdas, ¿verdad? Que es más carente de sentido, pero claro, no era lo suyo. Es que claro, es que también está hablando de los problemas de la desafección el ministro de Economía. Y si no es el de Asuntos Exteriores. Verdaderamente es una situación, ¿verdad? Pero pensemos un poco en ella, ¿eh? En otro país no la estaríamos viendo. Pero esa idea forma parte de un prejuicio muy madrileño. La idea de que el asunto catalán en última instancia es un asunto de dinero. Estas cosas que dicen, no, la pela, el tópico este de la pela, que no tiene nada que ver con la pela. A ver si nos lo metemos en el coco de una vez. No es un problema de la pela, no es un problema de que quieren 3 pesetas, también quieren las 3 pesetas, pero no solo quieren las 3 pesetas. Y el problema del nacionalismo catalán no son 3 pesetas, es la desafección hacia España y la ruptura de la nación española, y eso tiene más de un siglo de tradición. Entonces, claro, si pensamos que el asunto es de dinero, no hemos entendido nada. Deberíamos, vamos, desde Ortega y Gasset, que lo dijo bastante claro, bueno, pues aquí pues no ha cambiado, es que sigue igual, y no queremos o no quieren enterarse algunos, claro. ¿Y no pensáis que a lo mejor esta entrevista, este ministro, ¿no?, del gobierno de Mariano Rajoy, en estas declaraciones, en estas respuestas que está dando, en este momento en concreto, en plena precampaña electoral, está lanzando desde luego mensajes al gobierno de más por boca, digamos, de Mariano Rajoy, que puede ser una cosa, bueno, más o menos prevista o organizada dentro de una especie de protocolo que pueda tener el Ejecutivo? Estas son las famosas terceras vías en las que está Unión Democrática y que está el PSC, el señor Pere Navarro. Pero yo no sé cuál es la tercera vía. Es decir, si una postura es la secesión de España y la otra postura es la defensa de la Constitución, que defiende una amplísima autonomía para Cataluña, ¿la tercera vía cuál es? Porque se habla de tercera vía, pero nunca se concreta. Oiga, una confederación es un tratado internacional entre 2 estados soberanos. Eso es lo mismo que la independencia. O sea, eso es inviable en la práctica. No hay confederaciones en el mundo, ninguna. Entonces, eso es mentira. Suiza no es ninguna confederación, es un nombre y la gente... O sea, Suiza es una federación normal y corriente, aunque se llame confederación. Querido Pepe, siento disentir contigo, pero aquí no vamos a hablar mucho de Suiza. Suiza, mi ex país, pues sí que es una confederación. Perdona, los cantones no son soberanos. Son repúblicas y cantones. No. República y cantones. Perdona, la soberanía corresponde a la federación, no a los cantones. La confederación, al cabo, desde que se funda en 1291, su solidificación es tal que, aunque formalmente siguen siendo todos estados que pueden marcharse,
esto ha desaparecido. No encontrarás ningún libro de teoría política que te defienda que Suiza es una confederación. Ninguno. Suiza sí se llama confederación, es una federación. Bueno, dejemos pero bueno, es un tecnicismo jurídico. Sí. Aparquemos el caso suizo, que, en fin, ya conocen mejor los dirigentes de la política catalana el camino. No, yo decía lo del tiempo político en el que se... Es imposible. Es una confederación que se inicia en el siglo XIII y que culmina en el XIX, que sigue añadiendo, culmina de hecho con una escisión en un cantón que se separa en dos estados separados a finales del siglo XX, el cantón del Berra y la aparición del cantón del Jura. Pero es una demostración, aunque sea una federación de facto hoy día, y todo lo demás es que la política no está solamente en esas definiciones. Un país en el cual ningún partido político ha tenido nunca como programa la secesión, pues evidentemente pues queda muy reforzado. Si vamos al plano puramente formal jurídico, que los catalanistas siempre están buscando ejemplos por ahí raros en el mundo. Mira, si buscas una constitución de un Estado que exista, no en las fantasías, sino en la realidad, que sostenga en algún artículo el derecho a la autodeterminación de algunas de sus regiones, estados o provincias, hay uno en el mundo, es Etiopía, que no parece que sea un Estado particularmente, en fin, fantástico. Etiopía. Es un Estado fallido, de hecho. Sí, bueno, pues ahí hay un papel en Etiopía que dice que se pueden separar unos que están con unas cabras por ahí, en algún desierto. No existe en ningún otro lugar del mundo. Lo que pasa es que ellos, algunos de ellos, piensan que se podría reconstituir a posteriori una confederación e igual incluso meter a Portugal en ella. Sería fantástico. Pero que estaría bien. Pero efectivamente no tiene ninguna... Es decir, yo conozco el caso suizo bien, ya que me he criado allí y todos nos creíamos que éramos ciudadanos de esas pequeñas repúblicas independientes, aunque en realidad jamás nos íbamos a plantear nada. Yo estoy a favor de incorporar a Portugal si es antes de la final de la Champions para que se celebre en el país de los dos equipos que concurren. Claro. No lo digas mucho porque nos han pillado una manía en Portugal con estas historias. Sí, bueno, yo comentaba lo del tiempo también un poco en contraste con esas declaraciones, con la portada hoy, por ejemplo, de La Razón. Yo no sé si lo que refleja esa portada, lo que estamos conociendo estos días después de la agresión de Pere Navarro, porque parece que todo esto sucede desde que han dado un puñetazo a Pere Navarro, cuando determinadas agresiones se están padeciendo, sobre todo el Partido Popular, Ciudadanos y otros partidos políticos, desde hace ya tiempo, ¿no? Hoy, de nuevo, portada de una sede atacada por parte de los radicales en Cataluña. Sí, en los últimos días se recordaba también el ataque sufrido por el ministro del Interior y hoy el diario La Razón lleva 2 ataques que se han vivido esta misma semana. Sube la tensión, dice, atacan sedes del PP y pintan una diana en una del PSC, concretamente en la del Partido Popular en Barcelona han roto los cristales lanzando piedras y también llevan otra agresión que ha sufrido una asociación de Lérida que denuncia ataques en el día de Sant Jordi porque le llevaban o tenían la bandera española. Y en el editorial hoy el periódico La Razón dice escalada de la tensión. Solo desde la miopía más interesada se puede negar que el proceso separatista catalán impulsado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está causando una grave división social en Cataluña y pide que la Generalidad, con decisiones sin falsas equidistancias, haga una política de tolerancia cero frente a la violencia. Es lo que le reclama a la gente. Claro, es que el pasado del radicalismo ultraindependentista en Cataluña ha sido un pasado violento. A pesar de que se le ha querido encubrir con un manto de supuesta legitimidad porque dejaron las armas y se incorporaron a Esquerra Republicana. Estoy hablando de Terra Lliure. Ahora ya se habla de la nova Terra Lliure. Evidentemente hay dos razonamientos. El primero es el que, sabiendo cómo es el origen de esos que estuvieron antes en la violencia desde el independentismo, han coqueteado con ellos en este proceso de secesión. Estoy hablando de Artur Mas. Y en segundo lugar, es evidente que si Artur Mas tira de freno de mano en cuanto a lo del referéndum y las ínfulas secesionistas, todos esos se irán a la radicalidad y de nuevo a la violencia, que no han abandonado del todo, porque también es violencia mandar una bala a un líder político, estoy hablando de Albert Rivera, sí. Ni otras cosas que han ido haciendo durante todo ese tiempo y que se han silenciado como parte de una bueno, y cada vez supuesta que iban normalidad que los no dirigentes del Partido Popular, sí, a Cebes o alguien, o a las universidades a dar una conferencia, Rosa le Díez, pasó a por ejemplo, Rosa Díez. Es decir, que fíjate, es todo el arco de lo que podríamos llamar el constitucionalismo político cuando va a hacer algo a Cataluña en estos tiempos recientes. Pero es que de Terra Lliure, de la que nadie quiere hablar, eso en 20 años de actividad terrorista
pues fueron 180 bombas y algunos muertos, y algunas tan absurdas como, por ejemplo, mira, el 22, creo que es el 22 o el 25 de mayo del año 92, le pusieron una bomba a una oficina del INEM donde había personas esperando sellar el cupón del desempleo, ¿verdad? Eso produjo heridos, claro, produjo heridos de trabajadores en un barrio barcelonés que es Horta Guinardó, bueno, en fin, un barrio obrero, ¿sí? Entonces, bueno, este es un disparate tremendo, coquetear con ese tipo de gente que están ahí en estado latente y que volverán a ser un problema de violencia, claro. Yo no creo que hay que ser justos con el catalanismo. El catalanismo, en su inmensa mayoría, no es violento ni ha sido violento nunca. Yo no buscaría analogías. Pepe, no existe. Perdona, se murió con Pujol hace ya muchos años. Lo que tenemos ahora son secesionistas. No hay catalanismo. El catalanismo político desapareció. La tentación secesionista ha estado presente siempre en el catalanismo desde su nacimiento. Hay una corriente catalanista no separatista, siempre ha sido más o menos minoritaria y ha habido un separatismo sentimental que ahora se ha manifestado un separatismo explícito. Pero dicho eso, yo no buscaría analogías con la situación vasca, lo cual no le quita gravedad al asunto. Es decir, yo vivo perfectamente en Barcelona y a mí no me ha agredido a nadie, todo el mundo sabe que soy el más españolista de la ciudad y no pasa nada. Es decir, no es Bilbao esto, pero es muy grave. ¿Por qué? Mira, yo comía hace 3 días con un alto dirigente de Convergencia, que habíamos sido profesores hace muchos años y somos amigos personales. Y hablando del proceso, por cierto, me decía que va en serio, yo no me lo quería creer, y me decía, créetelo, Pepe, tú eres un escéptico, pero esto va en serio. Me decía, hablábamos de la sentencia sobre la inmersión lingüística, que no se cumple, y me decía, si lo de la inmersión, yo le hablaba de Rosa Sensat, del bilingüismo, de la postura que había tenido la izquierda catalana en los años 80, y él me decía, pero si lo hacemos por vosotros. Y yo le decía, pero a ver, estoy a punto de decir el nombre ahora de la persona. A ver, X, cuando dices vosotros, ¿a quién te refieres? O sea, ¿qué es eso de vosotros? O sea, en Madrid nadie te diría vosotros. Te dirán los del PP y los del PSOE, pero todo el mundo es de Madrid. ¿Qué es vosotros? Vosotros es que implícitamente tú estás dando por sentado que aquí hay gente que es catalana y gente que no. Entonces, ¿cuál es el problema de la cultura del catalanismo? Y eso es un problema cultural grave que va más allá de la violencia. Que en el catalanismo, es decir, que es una cultura muy asentada en Cataluña, quien no es catalanista... Hay un discurso público que aquí todos somos catalanes, es catalán el que vive y trabaja en Cataluña, es mentira. Perdona, es mentira. Si tú no eres nacionalista, no eres catalán. Por tanto, y si eres antinacionalista, ergo eres anticatalán. ¿Por qué la virulencia de la gente de la base, de todos estos movimientos frente a los no nacionalistas? ¿Por qué se puede insultar en TV3, por ejemplo, al catedrático Cruz, al que se ridiculiza? Una presentadora imitaba un orgasmo el otro día, una presentadora de los Matins, el magazine imitaba un orgasmo diciendo, ¿cómo me excita escuchar a un españolista? Ese señor es un catedrático de la Universidad de Barcelona. ¿Por qué se puede hacer eso en una televisión pública? Porque ese señor es anticatalán. Ese señor es tan catalán o mucho más que la que está imitando el orgasmo, pero no es nacionalista. Entonces, esa legitimación social de los no demócratas en Cataluña, o el catalanismo tiene una matriz no democrática. Es decir, oiga, si usted no está conmigo, no es catalán. Eso se parece a ciertas ideologías del norte de Europa, ¿no? Y entonces, esa mentalidad está ahí. No hace falta que haya violencia explícita. No hace falta que te peguen por la calle o que le den un puñetazo a Navarro. Es decir, aunque no le den el puñetazo a Navarro, esa enfermedad moral está presente en la sociedad catalana. Y eso es así. Ese es el gran problema. Y de hecho diferencia bastante el nacionalismo catalán de otros nacionalismos europeos ahora más o menos resurgentes, como el escocés o el bretón, que no tienen ese carácter tan marcadamente racista, xenófobo, como que le queramos llamar, ¿no? O sea que, y eso en Europa, cuando se enteran, porque todo esto es que el problema que los catalanes piensan que son bien vistos, pero es que no son vistos porque en general la opinión pública europea sigue sin enterarse demasiado bien del asunto. Hay estudiantes de Erasmus que llegan a Barcelona y que dicen, ¿por qué entiendo tan mal el español que me están hablando aquí? Y al cabo de 3 semanas dicen, es que no es español, es catalán. No sabían. No saben el idioma mayoritario en Barcelona es el castellano. Ya, pero cuando van a clase, a la Universidad de Barcelona y les hablan en catalán, he visto esos casos muy curiosos. O sea, que Europa no está bien informada. Cuando se enteran de esto, se caen totalmente del guindos. Es muy sorprendente. Yo siempre cuento mi conversación con el speaker, el presidente de la Cámara escocesa, del partido escocés, y actualmente muy partidario de la independencia y que se mueve tras de su referéndum, cuando le pregunté hace unos años en Edimburgo si
qué idioma iban a imponer para la enseñanza, porque tienen el problema de que tienen 2 idiomas ahí. Tienen el gaélico y el escocés, aparte del inglés. ¿Que cuál de los 2 iba a escoger? Y me decía, bueno, no hay problema, se va a continuar con la enseñanza en inglés. Y digo, no, es que como me acaba usted de decir, que es un gran admirador del señor Pujol y de Cataluña, que va con frecuencia ahí, ¿no se había usted enterado que la enseñanza en Cataluña es prácticamente el 99% solo en catalán? Dice, no es posible. Perdona, es el 100%. Bueno, estoy dando, hablado del liceo francés, quiero decir, hablo de la poca del liceo francés y el colegio alemán, que es el 1% restante. Y se quedaba pasmado. Es decir, los dirigentes políticos, incluso admiradores del próximo nacionalismo, no saben hasta qué punto ha llegado la exclusión en Cataluña. Y cuando se van enterando, hay cierto pavor en estos momentos en Bruselas y aledaños, porque ven que eso es un cáncer peor que el que ellos imaginaban. Yo, hablando con mi amigo, el dirigente nacionalista, claro, me da la sensación de que vivíamos en países distintos, ¿no? Pues, bueno, este vive en Afganistán y yo en Japón. Pepe, porque... perdona, pero en que quieras conservar el anonimato de tu amigo, líder de democracia, no sé si es que le proteges ante... Somos amigos y la amistad por encima de todo, pero me decía, mi hijo, se refería a su hijo, él es de Lérida, me decía, mi hijo habla un catalán, hablábamos de esto, no tiene clases de castellano, va a un instituto público de la ciudad de Barcelona, no hay castellano salvo en la clase de gimnasia, y decía, no, pero mi hijo habla un castellano como de Salamanca, y dices, hombre, pues esto es milagroso, ¿no? O sea, sin nada, la gente de los pueblos de Lérida habla como los de Salamanca, sin recibir clases. Y entonces, como supremo argumento para defender la inmersión, me decía, no, es que mira, aquí hay gente que ha llegado a un país, se refería a Cataluña, donde los arquitectos hablan catalán y los paletas castellanos, y esto no puede ser. Y por tanto, para que estos puedan hablar el idioma de los arquitectos, los sometemos a la inmersión. Hombre, yo conozco paletas catalanoparlantes, y además, si el asunto va de esto, hagamos la revolución socialista, ¿no? No hagamos la inmersión lingüística. Pero bueno, son argumentos tan pedestres que dices, bueno, pues están ahí. Bueno, son ya las 9 en punto. Vamos a ir enseguida a la bolsa, pero antes Colacel, Maite. Sí, se lo podemos recomendar, pues no sé, a Luis de Guindos a lo mejor. Por ejemplo, le puede venir Guindos, sí. Aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Colacel contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellenan las arrugas y con 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas es suficiente. Se puede encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego a la vuelta de la tertulia vamos a abordar la encuesta que publica hoy El País sobre los candidatos y las elecciones en el Ayuntamiento y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y también quiero a ver si tenemos unos minutos para hablar de lo sucedido ayer en Melilla y bueno, esas imágenes que nos deja el día y también esa nueva manera de actuar de los inmigrantes que por otro lado, bueno, pues no reflejan hoy muchos periódicos, en cambio, bueno, pues se han lanzado a las críticas de nuevo contra los agentes de la Guardia Civil. En unos instantes, aquí en Es la Mañana de Federico, una pausita y seguimos. Bien, hoy es el Día de la Comunidad de Madrid y para celebrarlo en El País les publican la siguiente encuesta, Maite, que arroja unos datos, la verdad es que muy llamativos, ¿no? Sí, el titular en páginas interiores es el PP se desangra en Madrid y sobre todo da por hecho que el Partido Popular dejaría de gobernar en la capital y que en la comunidad dependería de UPyD. Los datos son los siguientes, el PP perdería 10 concejales en la capital, el PSOE se mantiene en 15 y sobre todo sale beneficiado Izquierda Unida que sube 8 concejales y UPyD pues más o menos se queda como ahora, aunque incrementaría, podría subir hasta 2 concejales. También sobre la capital, algunos de los datos que arroja esta encuesta es que el 79% de los encuestados no quiere que la candidata sea Ana Botella y entre sus propios votantes este porcentaje es del 54%. En cuanto a la comunidad, lo que dice la encuesta es que el PP perdería 19 diputados, el PSOE también bajaría hasta en 5 diputados, Izquierda Unida sube en 14 y UPyD también sube en 14. Esto que resultado arroja que PSOE e Izquierda Unida no tiene suficientes votos para gobernar, el PP tampoco, por tanto UPyD es llave de gobierno. Y en este caso, el líder que tiene más desaprobación entre los encuestados es Tomás Gómez, que sufre, digamos, las críticas de los encuestados en el 68% de los casos, y entre sus propios votantes también es llamativo que le
aprueba el 49%, que es también el líder peor valorado por los propios votantes. Bueno, hemos hablado mucho estos días de cómo puede cambiar el mapa en esas elecciones el año que viene si el Partido Popular perdiese Madrid y Valencia. Se habla siempre de esas dos plazas. A mí me llama muchísima atención esta encuesta hoy. Siempre publica, yo creo sí. recordar que El País siempre publica encuesta al Día de la Comunidad. Que por eso, y debe de ser, debe formar parte de un pack, porque ayer entrevistaban al presidente. Lo que tenemos a la vuelta de la esquina es las europeas, claro, que es la que nos interesa más, ¿no? Pero bueno. Creo recordar que el año pasado, y siempre coincidiendo con el Día de la Comunidad, publican encuesta relativa a Madrid. Pues sí. Yo lo había relacionado con las europeas, que era como una excusa, ¿no?, para publicar es calamitoso por el PP. La propia lectura que hace El País de esa encuesta se puede hacer con lecturas más o menos dignas, ¿no? Si tú haces esa lectura diciendo, a pesar de los candidatos que presenta, parece que el PSOE tiene oportunidad de recuperar la Alcaldía de Madrid y la Comunidad de Madrid, pues es una lectura correcta. Porque claro, Tomás Gómez y Lisabeski, en fin, tela marinera. Pero es una encuesta que se realiza en un momento en el que... Bueno, pero son candidatos que todavía no están confirmados. Bueno, tampoco. Pero son de los que venimos. En fin, como tampoco ¿sabes? Están confirmados los del PP. Del claro. Tampoco están confirmados los del PP, pero sin embargo esas encuestas, si los candidatos que presentan o que se oyen son Carmona o Gómez o Lisabeski, pues es más de lo mismo y eso pues tiene el atractivo que tiene y es poco. Entonces, son los otros los que pierden el poder en esos lugares, como en Valencia, exactamente igual. Son los otros los que lo pierden, no los que vienen, a lo mejor vienen los que los ganan. Entonces, ahí el elemento a tener en cuenta que algunos votantes del PP reprochan al Partido Popular en Madrid es, hombre, es que mire usted, han hecho lo que han querido, porque es que yo no voté a Ignacio González y es que yo no voté a Ana Botella. O sea, todavía flota en el recuerdo del votante del PP el que votaron a unos señores, Alberto Ruiz Gallardón, que salió huyendo pocos meses después de ganar las elecciones, y votaron a Esperanza Aguirre, que se marchó y ahora parece que ha hecho algún intento de querer volver. Y eso, pues al votante del PP no le ha gustado. Pero técnicamente hablando, Ana Botella ha hecho un esfuerzo de recuperación de la deuda en el Ayuntamiento de Madrid extraordinario, ejemplar, y los votantes de Madrid, de la ciudad de Madrid, tendrán que recordar eso y otros ayuntamientos que tuvieron antes mucho más malgastadores. Y en la Comunidad de Madrid, pues Ignacio González ha hecho lo que ha podido. Los datos de la Comunidad de Madrid en empleo, en endeudamiento y en economía, en estricto término, son magníficos, los mejores que cabía esperar de una comunidad que quiere ser distinta a las que están derrochando el dinero público. Y aquí ha habido ajuste de dinero público, ha habido ajuste, ha habido recortes y se ha hecho lo que se tenía que hacer. Por lo tanto, no es la gestión actual del líder del PP en la comunidad o en la ciudad de Madrid la alcaldesa. Es un pasado que no gusta y una interpretación que hace el país que tampoco parece que sea del todo legítima, ¿no? A ver, yo, así a vuela pluma, certifico dos perplejidades. La primera, que en la ciudad de Madrid, en el ayuntamiento, el PSOE, según esos datos que nos has leído, se mantiene e Izquierda Unida sube. Yo no acabo de entenderlo. Es decir, que hay un trasvase PP-Izquierda Unida, entonces. Porque esto es una especie de juego de suma cero. A mí me cuesta entender que el votante normal del Partido Popular se pase a Izquierda Unida. Es curiosísimo. Yo insisto, habría que ver la letra pequeña de la encuesta, pero me parece raro así. Es contraintuitivo en cualquier caso. Segunda perplejidad. UPyD, yo no sé cuál es la naturaleza última y el sentido político último de UPyD. UPyD se plantea como una fuerza para defender la unidad de España. Muy bien, me parece perfecto, pero es que UPyD en la práctica sirve para defendernos del separatismo madrileño, que no me parece que sea la mayor amenaza que tiene la nación española, porque yo no lo conozco. Es decir, oiga, hay un problema en el País Vasco donde UPyD no pinta nada, tiene un diputado, el señor Gorka, y de ahí no pasan, o sea, son perfectamente marginales, y en Cataluña no existe, porque está Ciudadanos. Entonces, claro, si UPyD va a servir para liberarnos de las tensiones abertzales de los madrileños, mejor que, en fin, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Pero veo que tiene un crecimiento exponencial en la Comunidad de Madrid. Claro, la Comunidad de Madrid, como todas las comunidades, tiene que aplicar un recorte de gasto social que tiene un coste político.
En la ciudad subiría dos concejales, pero en la comunidad es donde realmente crece. Bueno, y de hecho en la política de Unión, Progreso y Democracia en la Comunidad de Madrid, con Luis de Velasco a la cabeza, es de una alianza continua en la Asamblea es con Izquierda Unida y con el Partido Socialista en contra de Ignacio González. Es que han llegado hasta dar ruedas de prensa conjuntas los tres portavoces. Es que es evidente que es el caballo de Troya de la izquierda en la Comunidad de Madrid, UPyD, y absolutamente evidente. Es decir, esa equidistancia formal de la que habla Rosa Díez no me la creo. UPyD, allí donde ha gobernado con el PSOE. Y en la Comunidad de Madrid, evidentemente, se aliará con Izquierda Unida y con el Partido Socialista. Es decir, la gente que vote en la Comunidad de Madrid UPyD tiene que saber lo que está haciendo. Vamos a ver lo que sucede. Nos falta un año para esas elecciones y vamos a ver si hay verdaderamente mucha gente, mucho voto natural de la derecha descontento y tampoco está muy entusiasmado con la oferta de UPyD. Vamos a ver si alguna de las otras ofertas de derechas es capaz de salir de su uno de los tamaño minúsculo actual. Uno de los fenómenos de los que no se habla, pero que se va a producir de aquí a muy corto plazo, una de las novedades en la Comunidad de Madrid y que tiene que ver con estas alternativas a los partidos mayoritarios, es que el movimiento ciudadano, que es Ciudadanos en el resto de España, se va a presentar en Madrid. Y, en fin, yo tengo alguna fuente en Ciudadanos y se me habla que se están buscando candidatos y candidatos de un cierto peso, de una cierta relevancia. Para Madrid. Para Madrid, para la Comunidad de Madrid. No creo que se presenten al Ayuntamiento, pero sí se van a presentar muy seguramente a la Comunidad de Madrid. Quiero decirte que por ahí puede haber una alternativa mucho menos, en fin, en Madrid, mucho más fiable que lo que pueda ser UPyD. Tienen un caldo de cultivo, y supongo que el señor Rivera y demás lo sabrán y se habrán movido. Tiene un caldo de cultivo interesante fuera de la ciudad de Madrid en la cantidad de municipios donde sus propios movimientos ciudadanos autónomos ya han surgido y han ocupado ayuntamientos, algunos de ellos de cierta importancia. Ahí hay una fácil conexión de entrada, parece. Desarraigo hacia... Y entonces ahí verdaderamente tienen un río donde echar una caña. Puede haber un nuevo jugador en la política autonómica madrileña. Bueno, otra de las cosas de las que ayer se habló, sobre todo porque salió a la palestra Patxi López, que va a ser uno de los dirigentes del Partido Socialista con más protagonismo en estas europeas, 17 mítines va a protagonizar Patxi López, es la cuestión del liderazgo en el Partido Socialista, porque también salió ayer Juan Carlos Rodríguez Ibarra diciendo que él quiere que sea Madina. Bueno, Madina que va a participar en ocho mítines. No, pero son las estrellas del partido aquí en los siguientes actos. Sí. Patxi López y Madina. Ayer se planteaba, Susana Díaz. Es el futuro del Partido Socialista. En esta mesa que el futuro de Rubalcaba, del liderazgo de Rubalcaba, pasa inevitablemente por lo que suceda el próximo día 25. Que dependiendo del resultado electoral en las europeas, Rubalcaba estará reconfirmadísimo en su cargo o no. Y el día 25 y del día 13, que se lo han puesto bastante complicado. El caso Faisana, ahí está, hoy lo publica Lázaro en El Mundo. La revisión de la vista. Haciendo política como la jueza Laya. Bueno, yo no sé si puede influir en algún momento lo que pueda suceder en esa revisión de la vista en las elecciones, en el resultado electoral. Yo creo que ninguna de las dos cosas. O sea, que el resultado electoral del PSOE será tan discreto como el que tuvo en el 2009, que no permitirá ni descabalgar a Rubalcaba ni tampoco reafirmarlo con tanta contundencia. Es que la debilidad del PP ayuda a Rubalcaba. Pues sí, pero es que esa debilidad... ¿Quién va a ganar esas elecciones? Pues un 60 y algo % de la abstención. Eso es dramático, según se quiera. Si nos afecta por igual a ti y a mí, podemos hasta presentarlo como que lamentablemente hay un desarraigo por la política europea. Luis Herrero hablaba el otro día de un 60-65% de abstención. Eso sería muy europeo. Todas las encuestas hablan de 4 puntos más de abstención en España respecto al 2009. El 2009 fue un 55, casi 56, pues estamos en el 60. En el conjunto de Europa va a haber ese tipo de abstención. Y en el conjunto de Europa el número de eurodiputados euroescépticos va a crecer de una manera bastante espectacular. Es que hay una tendencia a votar a frikis en las europeas porque nadie les da importancia. Entonces se vota al marginal, al simpático... Pero ¿por qué no les dan importancia a los ciudadanos? Es que no hay nada que relacione los trabajos del Europarlamento con lo que hace la Comisión, con lo que hace Van Rompuy, con lo que hace el Ecofin, con lo que hace el Banco Central Europeo, nada. O sea, yo no sé, los 751 son las cortes franquistas con los saharauis, una cosa folclórica. Que hay sentados allí, que parece aquello la ONU, que gastan una barbaridad, que tienen 2 sedes, que en fin, que aquello es que no farte de nada.
pues la gente no terminamos de entender qué sentido tienen. No podrían ser la mitad, desde luego, no podrían tener una sede, por supuesto. Entonces, podría no existir, si y alguno tampoco de los pasaría partidos nada. políticos españoles plantease estas elecciones en términos de nosotros vamos allí a reducir este dispendio, que es una pasada, porque no tiene ningún sentido que los que están proponiendo austeridad, imponiendo políticas de recortes en todo el sur de Europa, allí estén gastando como locos y nadie se meta con ellos. Hay reportajes en Internet que demuestran cómo los tíos se van a arañar el último euro metiendo la tarjeta el viernes a las 7 de la mañana para fichar y marchándose corriendo con el trolley al aeropuerto correspondiente a viajar en business para volver a sus casas. ¿Sabes cómo se compone el cuerpo de asesores que tiene cada uno de los eurodiputados? Cuñadas, cuñados, yernos, nueras, hijos, incluso hijos. Ahora, primos eso quita el prefijo euro y pon diputados. Pero siempre se ha hablado hay del retiro dorado, ¿no? El retiro dorado. Un diputado aquí no gana dinero. Es decir, se hace mucho populismo. Un diputado español no es ningún cholloso. Allí es un chollo. Si eres un profesional de un mínimo nivel, allí sí que es un gran chollo. Perdona, un diputado español en España ya está unos añitos y tiene una pensión vitalicia, o sea, chollo sí que es. Pero y a los asesores no los paga ni el diputado ni el eurodiputado. No. Es que la cohorte familiar en la política de los países de la Unión Europea es tan escandalosa. Si es que ¿por qué hay este momento de desafección frente a la política en Europa y en los países de Europa Occidental? Pues porque hemos creado estos monstruos, porque aquí tenemos los seres, pero cada país está teniendo su propia versión de sus seres y sus cosas. Hemos creado unos tinglados burocráticos tremendos. Este es el continente, como no es capaz, y Europa, por desgracia, de crear empleo productivo, ya ha creado esa otra cosa. Y por eso tenemos encima esa losa, que va a ser muy difícil que Europa salga de ese estancamiento, de marasmo. Vamos a ver, es decir, Europa, eso se lleva el 1% del PIB europeo. Quiero decirte que Europa, uno de los problemas que tiene Europa es que no tiene un Estado. Estados Unidos, como su propio nombre indica, es un Estado. Es decir, pues, tú tienes una moneda única, que es el dólar, pero tú tienes un Estado con una hacienda federal única que redistribuye. En Europa tienes una moneda, que es el euro, pero no tienes un Estado. Tienes a estos colocando a la familia y fichando el viernes por la noche, pero no tienes un Estado. Tú no puedes convencer a un señor de Baviera de que pague impuestos para uno de Cádiz, porque te dice que no. Haga usted transferencias a Cádiz, te dice, sí, hombre, ya te llamaré. No. Consecuentemente, dices, vale, pero es que tengo que tener el euro, sí. O sea, tengo que tener lo malo, pero no lo bueno. Eso no se sostiene a la larga. Eso es lo que hace que el Frente Nacional en Francia vaya a ganar estas europeas. Porque Francia no deja de ser sur. No son como nosotros, pero son más sur que norte. Entonces, claro, o creas un Estado, y crear un Estado significa que el de Alemania va a pagar dinero para el de Cádiz, o si no creas un Estado, el euro es inviable. Y ese es el gran problema que tenemos. Después está todo lo otro, la mamandurria, el trinque y todo esto que nos gusta tanto las tertulias. Pero el problema, digamos, de fondo es el otro. Pero justamente como no hay Estado, puede producirse un fenómeno como el que conocemos globalmente como Bruselas. Porque no hay ninguna capital federal de gran potencia en el mundo que tenga un tinglado. Bruselas es una confederación de lobbies. La gente va allí a ver qué hay de lo mío. Para eso existe Bruselas. ¿Tú sabes el peso para lo que es una alianza sin Estado propio, el peso de la burocracia europea? Es brutal. Tremendo. Es brutal. Mira la burocracia australiana, a ver si se puede comparar con esto. Claro, es importante también que esto se denuncie y se cuente en los medios, ¿no? Sobre todo en estas fechas. Oye, la gente cuando va a votar el día 25... Sobre todo porque no hemos seguido la información de Europa. Nunca. Yo el otro día... ¿Cómo vas a seguir si los candidatos no hablan de eso? El otro día le conté a un amigo tuyo, candidato a las europeas, lo que habían hecho en Francia... los eurodiputados franceses, que cuando el Europarlamento dijo les vamos a pagar en business el viaje desde su residencia hasta la sede, esté donde esté, en Bruselas o en Estrasburgo, los tíos decidieron cambiar su residencia y marcharse a Guadalupe y Martinica. Pero eso lo hicieron la mitad de los eurodiputados. Tú sabes perfectamente que el presidente de la Generalitat en su día, José Montilla, cobraba dietas de transporte porque él vivía en Cornellá. Cornellá es un barrio de Barcelona que se va en metro. La gente no es las Antillas holandesas. O sea, vas en metro y es una parada, Cornellá. Bueno, pues cobraba gastos de transporte de Cornellá al Parlamento de Cataluña. O sea, cobraba dietas por ir en metro. Una cosa que puedes hacer en metro. Es así. Bueno, somos latinos. El presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, acaba de valorar la encuesta que publica el diario El País y, curiosamente, lo ha hecho en la cadena SER. ¿Queréis escuchar al presidente madrileño? Queremos escucharla, SER. Venga, va. Vamos a escucharle.
es una encuesta que es exactamente igual que la del año pasado. No hay apenas ninguna diferencia. Mire, el año pasado decían el PP pierde la mayoría absoluta en el gran feudo de Madrid y hoy dice el PP pierde la hegemonía en Madrid. Da la casualidad de que en términos de porcentaje de voto subimos 1,5 puntos, en términos de valoración mejoramos y es verdad que estamos en una situación, según esta encuesta, en que la mayoría absoluta no la tenemos. Bueno, es la valoración que hace en la SER Ignacio González, repicando los datos de la encuesta que publicaba el mismo diario el año pasado. En los oyentes, en nuestro contestador, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, ¿Qué Rosana. es de lo que hablan, de lo que quieren hablar? Pues los sindicatos hoy son los principales protagonistas junto con los saltos a la valla de Melilla y las agresiones a los agentes. Vanessa, si te parece, empezamos por Melilla, que todavía no hemos tratado el asunto. ¿Qué opinan los oyentes sobre lo que pudimos ver ayer, hoy también, en la prensa? Pues opinan sobre esos últimos saltos a la valla y es que además piden contundencia al Ejecutivo con las agresiones a los agentes. El tema de Melilla está demostrando el Gobierno que sigue siendo un inyecto más. O sea, porque ya las fuerzas de seguridad están siendo atacadas, agredidas. O sea, se debe actuar con contundencia. No se puede permitir, es que no se pueden permitir entrar más. ¿Qué hacemos? ¿Abrir la puerta de par en par a un continente entero? Agredir a un agente de la autoridad es un delito, o tendrían que ser condenados y luego expulsados inmediatamente. Bueno, hoy aprovechando alguna de las imágenes que se publican en las portadas de los diarios, y me refiero en concreto a la fotografía de portada del diario El Mundo, donde se ve a uno de los agentes echando gas a uno de los inmigrantes que llevaba ya 6 horas en la valla, han salido las ONGs criticando esa actuación. Sí, es la primera vez, de hecho, que se vuelven a utilizar extintores y gas pimienta en vez de las pelotas de goma, en lugar de las pelotas de goma. Y lo que encontramos en la prensa también es lo que ha transmitido a los medios de comunicación el Ministerio del Interior de la violencia de estos inmigrantes. Dice que el Ministerio ha denunciado la actitud beligerante que muestran unos simulan sufrir espasmos, pérdida de conocimiento o contusiones para de esa manera poder llegar a territorio español. Otros atacan a los agentes lanzándoles prendas envueltas en llamas y a todo esto también nos recuerdan que recientemente, justo el pasado 25 de abril, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo procedimiento de emergencia para acometer obras en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con un importe de 2.100.000 euros para intentar combatir esta situación. Y ayer la Guardia Civil reclamaba en esta emisora que esas medidas aprobadas por el Ejecutivo se pongan ya en práctica y bueno, la situación es la que es. Cada día, claro, se inventan nuevas cosas para entrar, nuevas estrategias y la situación de los agentes es la que es. De esto Europa tampoco dice nada, ¿no? Debería decir es que algo. esa es la cuestión. Esa es la frontera no de España, sino de la Unión Claro. Europea. Marruecos está entrando desde un Estado soberano y constituido, que es el Reino de Marruecos. Marruecos recibe miles de transferencias y miles de ayudas por parte de la Unión Europea. Todos sus productos agrícolas, por ejemplo, entran sin aranceles en el territorio de la Unión. Si no fuera por eso, los productos marroquíes, salvo el hachís, tal vez, no encontrarían mercado en Europa. Es decir, se puede sancionar desde Europa a Marruecos, se puede lograr que Marruecos evite esa situación. Esto no deja de ser un chantaje marroquí para conseguir algún tipo de ayuda o algún tipo de coima por parte de los españoles. Antes hablábamos de Europa. Europa tiene 23 agencias que se dedican a lo más variopinto, hasta las variedades de frutas y hortalizas tienen una de esas. Calamitosamente, por cierto. Sí. Bueno, una de ellas es Frontex. Frontex se hizo por impulso de Italia, sobre todo después de los incidentes. Frontex funciona y lo ha demostrado. Hombre, es verdad que el problema sigue existiendo, pero el problema digamos, de la patera o de la entrada masiva de emigración del Sahel hacia el sur de Europa por mar, lo ha arreglado en parte Frontex. Lo que pasa es que España no ha llevado el tema de Ceuta y el tema de Melilla a Frontex. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Deberíamos llevarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay que trasladar el problema a quien verdaderamente lo tiene. Marruecos, España y Europa, pero sobre todo Europa. Entonces, la solución que demos a eso tiene que ser coordinada y entendida
en Europa. No puede pasar lo de la comisaria Malmström más veces, para entendernos. De todos modos, a mí lo de Melilla me llama la atención en el sentido de que yo esperaba que después de lo que pasó en los peores momentos, íbamos a seguir diariamente con lo mismo. Y como habéis visto, pues no, es secuencial. Hay semanas sin actividad. Eso viene a decir... que está bastante organizado todo, ¿verdad? Hombre, lo de ayer era... Eso a mí me suena a la técnica Guindos. Se puede arreglar con dinero. Está Marruecos de por medio y tiene secuencias. Pues eso a lo mejor es que se puede arreglar con dinero. A lo mejor es que la gendarmería marroquí puede hacer algo más de lo que... Es un problema diferente de todos los demás de Frontex porque, evidentemente, bueno, no hace falta recordar que son los únicos enclaves físicos de la Unión Europea en el continente africano. Y eso hace que sea completamente distinta la forma de combatir. La forma de ellos de llegar a Europa por esa frontera es distinta de todos los demás. Y la forma y en Europa pues es que no les gusta mucho recordar porque hay una reclamación territorial por parte de Marruecos porque es un territorio en litigio y hay una cierta como incomodidad. Aquí todo el mundo quiere pues oye que mirar para otro lado tal y cual, Ceuta, Melilla, qué cosas más raras, colonialismo europeo en África y esas cosas esas tonterías que te dicen a explicar no, mire usted, los portugueses estaban en Ceuta y los españoles en Melilla 7 siglos antes de que existiera ningún país en Marruecos, etcétera. Pero da igual estas alturas, esas discusiones. Pero yo creo que si Bruselas coordinara una respuesta europea y seria con el gobierno de Marruecos y algún gobierno africano más, se frenaba esto. Si no, hoy los oyentes nos hablan de más asuntos, opinan de esa información que hoy publica el diario El Mundo sobre la relación del marido de Susana Díaz con los ERE, nos hablan del cada vez más menguante poder de convocatoria de los sindicatos e incluso de la oratoria de Cándido Méndez. Así que el marido de la Díaz también beneficiado en la UGT andaluza. Aquel gesto con la Corral Utopía, puro teatro. Pero no se dan cuenta esta pila de vagos de UGT y comisiones, que ya no engañan a nadie. Seguro que ya está preparando su crucero por el Báltico. Me alegro muchísimo de que cada vez vaya menos gente a las manifestaciones con los sindicatos o a las huelgas que los sindicatos convocan. Pero me alegraría muchísimo más el día que dejen de estar subvencionados por el Estado. Gobierne quien gobierne. Esto de los sindicatos es de vergüenza. ¿Cómo tienen Tocho y Méndez cara para criticar nada de lo que haga ningún gobierno, cuando ellos, con Rubalcaba y Zapatero, nos llevaron a la ruina total y absoluta y la estaban negando? La famosa frase de Cándido Méndez, el intelectual, de lo de los empresarios son los impotente con N. Bueno, sí, es cierto. Bueno, es un clásico, ¿no? Incapaces e impotentes. Sí. Bueno, comentaban los oyentes lo del marido de Susana Díaz, claro, es que el otro día salió a relucir en el Parlamento de Andalucía. Sí, y bueno, la presidenta debería dar explicaciones. Dijo que en ese terreno de barro no iba a entrar ella. Claro, sí, pues no, si este es un país, este es un país en el cual se sobrevive políticamente mucho sin querer responder nunca a nada. Eso lo sabemos. Bueno, y del informe de Libertad Digital que ha causado aquí en Pepe García Domínguez, el de Manuel Llamas, tanto entusiasmo, los oyentes, ¿qué dicen, Vanessa? Pues en el contestador encontramos opiniones como esta. Pues el informe que publican ustedes hoy debiera ser la noticia más importante del día. De cada 10 personas, trabajamos 3 y se mantienen nosotros 3 más otros 7, que son los pequeñitos autónomos como yo y la gente que está todo el día trabajando, hasta en día de fiesta, como ustedes hoy, por ejemplo. Bueno. Hay debate en Twitter también sobre el informe. Sí, algunos que defienden al sector público. ¿Cómo valoran tu trabajo? ¿Te das cuenta? Bueno, pues ¿Y el nuestro? Por supuesto, claro. El sector público es dignísimo y es importante. Sencillamente no puede ser ni elefantiásico ni refugio de ex compañeros políticos, de primos, de paniaguados y de amigos, ni pueden cubrir todo tipo de turpitudes y de corrupciones. El sector público es fundamental en cualquier estado moderno. El sector público sueco o alemán o danés o suizo pues son eficaces y nadie los discute. El sector público español es que es un poco más raro.
Claro que el sector público, y en otros países mediterráneos, no olvidemos, que es que aquí las democracias del sur de Europa somos una cosa no confundamos el grueso del trabajador público que ha accedido por una oposición y que es gente muy seria y muy respetable, como cualquier trabajador público-privado, con estas cosas de los asesores, etcétera. Es que todo va en el mismo paquete, ¿eh? Hombre, ¿cómo vas a ir en el mismo paquete un tío que se ha aprobado unas oposiciones después de estudiar 5 años que el que ha entrado de asesor con la señora Díaz? El otro día, es lo mismo. Esta semana, se despedía Miguel Arias Cañete del cargo de ministro de Agricultura. Bien, yo lo vi. Bien, este hombre, que es un campechano, empezó a dar las gracias a sus asesores más directamente involucrados con su gestión, ¿no? Oye, parecían 20 alineaciones del Real Madrid de las épocas históricas. Dice, mis secretarias, Loli, Juani, Puri, tal. Mis escoltas, media hora, dando nombres. Mis asesores, un disparate. Los de portería, que bien me abren la puerta. Un listado que parece, en realidad un ministro de España parece el faraón Amenhotep. Si hay 16 ministros y todos son iguales, que me imagino que sí, y esos son todos funcionarios, menos los asesores, todos los demás son funcionarios. El de la cartera, las 2 camareras, las citó allí con su nombre, por su nombre, y está muy bien que lo haga. Pero hombre, oiga, un poco más de contención, ¿eh? Que en la Secretaría el listado parecía la guía de teléfonos de Hospitalet de Llobregat, ¿eh? Solamente mirad el número de automóviles oficiales en España comparado con el número de automóviles oficiales en cualquier otra democracia occidental. Tú dices, Pepe, que no hay que mezclar una cosa con la otra. Bueno, yo te digo una cosa, perdona, la administración yo te digo que la jueza Laya es una funcionaria del Estado. Y la jueza Laya, yo creo que todos estamos encantados con ella, además es muy guapa. La jueza Laya, aparte de ser muy guapa y muy eficiente, estudió durante 3 o 4 años, tú sabes lo que es una oposición a judicaturas. Sí. No es ninguna broma, ¿eh? Eso hay que estar ahí 10 o 12 horas. Es decir, eso para mí es enormemente respetable. Es decir, y meter en el mismo saco a la jueza Laya a montones de profesores que los que yo he trabajado o de médicos de la Seguridad Social, que es gente admirable, claro, decir, no, todos estos son unos inútiles y los mantenemos, hombre, vamos a ser un poco serios. No, si es el caso, vamos a ser un poco serios. Que del mismo dinero cobran el mismo parecido sueldo 450.000 insertados en la función pública. Mentira. No, escucha, es mentira. 450.000 que no es verdad, que eso es una leyenda urbana. Estamos repitiendo eso. El tema es polémico, el tema desde luego va a dar para más comentario y yo insisto en mi propuesta. Oye, grábate ahora un videoblog para Libertad Digital con Manuel Llamas. Creo que es poca cantidad, no importa nada. No, es que yo creí que no tanto. Yo creí que relativamente a la población éramos el país del mundo con más coches oficiales. No, sin relativo a la población. Somos el país del mundo con más coches oficiales. Víctor, vamos a hablar un poco en serio. Dame la fuente de esa información. No, que me des la fuente, o lo dice un tío en un bar. Según datos de la Intervención General del Estado... ¿La Intervención General del Estado a datos de todos los países del mundo los coches oficiales que tienen? No, porque hay estadísticas del resto ¿Y de dónde están? Yo no las conozco. Vamos a ver, yo he leído, y lo he publicado esta semana en Libertad Digital, yo he leído una tontería tan demencial como que España tiene más coches oficiales que Estados Unidos. Eso es un invento periodístico. Los 450.000 políticos que tú acabas de citar es otro invento que sacó una web llamada El Aguijón, de unos frikis. A partir de ahí saltó a las tertulias y después se dice, normalmente, no hay 450.000 políticos en España. En la función pública, no hay insertados. No hagamos... No hay asesores, no hay comisarios... Vamos a ver, no hay 450.000 políticos profesionales en España. Bueno, punto. Es que es mentira. Seguiremos, Pepe, perdona, seguiremos en otro momento porque es que tenemos que irnos ya al Corte Inglés. Ahí a mí me encantaría que me insertaran así directamente hoy en el Corte Inglés. Pues además muy importante, el domingo es el Día de la Madre. Sí. Para todos aquellos que no hayan comprado el regalo, solo tienen que acercarse al Corte Inglés porque tienen las mejores y más nuevas ideas pues para elegir ese regalo que sorprenda y emocione a nuestras madres. Si es de esas que les gustan llevar lo último en accesorios, en el Corte Inglés tienen bolsos, sandalias y mocasines, de estos que marcan ahora tendencia en primavera, también bisutería o un pañuelo o unas gafas de sol. En perfumería tenéis todas las propuestas en cofres de fragancias de diferentes marcas con una selección además especial de productos para sorprender a nuestras madres. Otra muy buena idea, una joya, una sortija, unos pendientes o una gargantilla de firmas como Pandora o Swarovski. Y si es de esas madres que les gusta estar en lo último de tecnología, pues tienen unos auriculares deportivos con MP3, por ejemplo, un reproductor MP5 o portátiles móviles y tabletas de última generación. También entramos en época de bodas. Para aquellos que estén pensando en casarse, tienen Boda Más, el servicio de bodas del Corte Inglés, con lo que pueden disfrutar durante 18 meses de hasta un 10% de descuento en todas sus compras. Además, si contratan la lista de bodas en Boda Más, se pueden beneficiar de hasta el 15% de descuento en su viaje de luna de miel. Como decíamos antes, el día 4 de mayo es el Día de la Madre. El mismo domingo, si queda algún rezagado,
pueden hacer sus compras porque abren muchísimos centros del Corte Inglés e Hipercor. Para consultar los centros con apertura y sus horarios pueden entrar en www.elcorteingles.es o también llamar al teléfono de atención al cliente 901 122 122. Lo repito, 901 122 122. Bueno, pues llamamos por teléfono y nos informamos. Muchas gracias, Laura. Van a dar ya, en 6 minutitos, las 10 en punto, noticias. Luego se quedarán con más mañana. Está Isabel González, le va a acompañar hasta las 12 del mediodía, como siempre. ¿Y qué contenidos nos esperan en el programa a partir de esa hora, Maite? Pues en la Crónica Rosa vamos a hablar de la ruptura del príncipe Enrique de Inglaterra y su ya exnovia, Cressida Bonas, que parece que el causante de todo este revuelo es que ella no quería pagar un billete de avión que costaba 800 euros. Mira, el dinero. Sí, al final el dinero siempre se interpone. Euros. Y también vamos a hablar de la cena romántica de la actriz Blanca Suárez y el cantante Dani Martín. Vamos a hablar de películas, la crítica también de Carmina y Amén, y por supuesto de música y de libros. Bueno, Carmina y Amén, la película de Paco León que retrata algunas de las cosas que suceden en esta España de hoy en día. Por ejemplo, que se te muere el padre y la madre no da la notificación de la muerte del fallecido hasta 3 o 4 días después para que no le quiten la extraordinaria. Sí. Que eso, bueno, al parecer, pensión, según ha explicado el propio Paco León, él se inspiró en casos reales en los que había sucedido esto, que tienen al fiambre escondido en casa hasta que Pero ¿no te parece que pagamos suficientes impuestos como para que los registros civiles comuniquen esas cosas y no tenga que ser la familia del fallecido la que se tenga que encargar también de que la administración funcione? Pues también debería ser. Pero bueno, en fin, a partir de las 10 en punto se quedan con Isabel González. Muchísimas gracias por haber estado hoy en la tertulia, Víctor de la Serna. Buenos días, feliz fin de semana. Xavier Orcajo, muchas gracias, feliz fin de semana. Y también a ti, Pepe, lo dicho, ahora Manolo ya más te está esperando, me han dicho. Os iréis a tomar un café porque luego seguro que sois amigos y charláis de manera mucho más amable, estoy convencida. Puedes estar segura. Maite, nos vemos el lunes, aquí a las 6 en punto. Señores oyentes, se quedan con Isabel González hasta las 12. Mientras tanto...